origen de considerarlos así viene a la gravedad potencial que implica para quien lo ejecuta. Y con la historia o el antecedente en las partes industriales como Monterrey, son estas tareas las que en la experiencia han destruido instalaciones, sobre todo cuando son ejecutadas por gente externa a la organización, sin una supervisión, sin una administración estrecha de estas tareas. Entonces, básicamente es como bien lo dice Rafael, por el potencial que implica desde el punto de vista de gravedad en caso de un accidente. Correcto. Entonces estas, de acuerdo a las normas mexicanas, consideras, mencionabas ahorita una, es trabajos en alturas. Ajá. La otra es espacios confinados. Sí. La otra es corte y soldadura, o trabajos con flama. O trabajos calientes, como coloquialmente se le llama en algunos sectores de la industria, ¿no? Perfecto. Básicamente, bueno, trabajos de mantenimiento de instalaciones eléctricas. Se pudiera considerar como tal, lo que establece también una norma que ya tiene las condiciones específicas de seguridad e higiene a observarse en el mantenimiento de instalaciones eléctricas propiamente de consumo. Bueno, y estas obedecen a una norma en particular, cada una de ellas, digamos, trabajos en alturas. Así es. La norma 009, me parece. La de alturas, la de alturas, pues, es la 09. Espacios confinados, dijimos que era la 033. Es la 033 2015. Ok. Corte y soldadura. Es la 027. 027. Estamos hablando específicamente de normas de Secretaría del Trabajo, Previsión Social. Y instalaciones eléctricas, perdón, es la 029. 029, así es. Entonces estas 4 normas, bueno, de entrada hay que profundizar, ¿no? Hay que estudiarlas bastante bien para poder saber qué nos pide cada una de ellas, ¿no? Pero sí, en general, de alguna manera, estas nos obligan a, de manera previa, antes de realizar un trabajo de esto, pues hacer un análisis de riesgos y, correcto, y gestionar internamente digamos, un permiso de trabajo, ¿no? Para poder realizar esa actividad de alto riesgo. Sí, sí, sí. Más allá de lo que la norma nos obliga o nos establece como mínimo a realizar, creo que debiéramos de hacer la conciencia, sobre todo en los centros de trabajo, en el sentido de lo que implica enviar a un trabajador como ayudante, porque el titular no se presentó a laborar hoy, o no hacer una expedición de permiso a conciencia desde el punto de vista de identificar los riesgos, establecer las medidas de control preventivas y solamente firmar un documento que conocemos como permiso de trabajo, que con todo respeto, sin afán de ofender, en muchos centros de trabajo es un mero requisito que no lleva a nada, solo a pérdida de tiempo. Y tan es así que quien lo ejecuta se da cuenta que ir al departamento de seguridad o al departamento de enfermería a obtener ese permiso realmente es solo perder tiempo, porque no le he encontrado el sentido de utilidad realmente, o sea, no hay ese nivel de convencimiento. Entonces, más allá de lo que nos obliga la norma, creo que debiéramos de hacer esa conciencia en nuestros centros de trabajo. La importancia de, cuando menos, lo mínimo que nos establece cada una de estas normas, desde el momento de que vamos a reconocer que tengo trabajos en altura, que tengo trabajos en espacios confinados o que tengo trabajos de corte y soldadura. Una vez que de una manera real, honesta, reconozco que tengo esas necesidades, mi inventario, yo iría más allá en el sentido de mi clasificación por nivel de peligro y riesgo y el establecer los procedimientos para que entre ellos el permiso previo realmente tenga sentido, realmente contribuya a la organización, en lugar de ser una tarea más, un trámite más. Y estos permisos de trabajo, esta actividad es tanto a nivel industrial como en, digamos, en obras en construcción, en edificaciones, aplica para todo, ¿no? Sí, se aplica.
con su particularidad. Hay una norma que nos regula específicamente la parte de construcción, pero no deja al margen este tipo de trabajos o tareas peligrosas. Como tal, también regula y establece que debiéramos de cumplir con este tipo de procedimientos, o la administración, mejor dicho, de estos procedimientos. O incluso, ¿no? Si yo voy a hacer una actividad a cierta altura, pero en esa altura voy a soldar, ya estás involucrando ahí dos riesgos. Dos normas inclusive, Dos normas. y ve más allá, si lo hicieras en un espacio confinado, a desnivel, estarías implicando las tres normas propiamente, porque en algún momento tu descenso o tu rescate va a ser vertical, a altura negativa, si quisiéramos verlo de alguna manera. Entonces es el espacio confinado, trabajo en altura o rescate en altura, y sería la parte de soldadura o trabajos calientes, si hiciéramos esa tarea. Entonces se mezclan. Obviamente el permiso, ¿cuál voy a usar? ¿El de espacios confinados? ¿El de soldadura? Ajá. ¿Cuál creen que debiéramos de usar? A mí me ha tocado ver incluso formatos que traen, digamos, 3 o 4 secciones. Ajá. En un mismo documento. Okay. Que esa es una de las preguntas que traíamos por aquí. ¿Existe un formato ya como tal predeterminado que te diga la norma, una de estas normas, o alguna otra, o la de construcción que dices tú, me parece que es la 31? ¿Existe algún formato que se deba seguir, o cada quien en su empresa y en su organización le da la forma y le da el formato que deseen? No lo puedes dejar tan abierto también. No, la normativa mexicana no tiene un formato preestablecido como tal, pero es cierto que cada una de las normas tiene un numeral en el cual nos dice la información mínima que debe de contener el permiso. Ese es el contenido mínimo del permiso. Entonces, cuando menos eso debiéramos de considerar. La verdad es que en función del riesgo, en función específica del escenario de cada empresa, una vez que hace el inventario de sus tareas peligrosas, el formato debiera estar lo más completo posible, de modo que abarque lo que se encuentra en el análisis de riesgo antes de la tarea, las medidas de control que se van a implementar y las medidas tipo auditoría y con qué frecuencia se van a implementar para asegurar que esos riesgos estén bajo control. Entonces, no hay un formato, volviendo a la pregunta como tal, la normativa nos da el contenido mínimo. En la práctica vemos que es común usual formatos que vienen de una aseguranza o aseguradora del extranjero, sobre todo la parte de trabajos calientes. Entonces, es válido, solo que de poco sirve, por muy completo que esté el formato, insisto, si no hacemos un llenado de una forma responsable, a conciencia. Esa es la parte que creo más vulnerable o más crítica, porque Rafa, en la vida diaria, en las fábricas, en los centros de trabajo, no estoy hablando mal de mis contactos de la gente, veo muchos permisos que adolecen de ese sentido de compromiso de quien lo firma. Por ejemplo, una norma dice que si hablamos de espacios confinados, habla de 4 firmas: la del médico que evalúa las condiciones físicas de salud de los involucrados en la tarea, de quien lo autoriza, del supervisor de la obra del trabajo de espacios confinados y de un vigilante que va a estar en la boca del acceso. 4 firmas, 4 responsables. Pero cuando vas y auditas esos permisos, te das cuenta que ni siquiera algunos de ellos están llenos en los cuadritos que son solamente de palomear. Entonces, ¿qué esperas que hayan ido más allá desde el punto de vista de evaluar el riesgo? Creo que no es de esperarse. O la otra, ¿no? Que nos ha tocado también, de pronto es lunes, como el día de hoy, llegan a hacer una actividad, pues voy a subirme, voy a hacer una actividad de instalar X equipo, y llegan ya con un permiso elaborado y lo llenaron el viernes, ¿no? Es correcto. Digo, es correcto el que así sucede, no que deba suceder así. Entonces,
estos permisos tienen cierta vigencia, ¿no? También no son permanentes, permanentes. ni por todo el tiempo que dura la obra, La obra. O la tarea. Así Es real, Rafa. Casos como ese que mencionas ocurren porque a veces quien va a autorizar el permiso le dice a quien lo solicita, llénalo y tráemelo para firmar. Ujú. Pero quien está autorizando está delegando la tarea de supervisar el área, las condiciones antes de. Y la vigencia del permiso, por lo que mencionas, en realidad debiera ser no más de un turno de trabajo. Ujú. Si la tarea de mantenimiento, de limpieza o X que se ejecuta no se completa al término del turno y quienes obtuvieron ese permiso terminan su turno y se van, ahí se finiquita la vigencia del permiso. De modo que la gente del segundo turno que va a continuar esa tarea, si así fuera, debiera tramitar un segundo permiso con una vigencia no mayor a un turno. Entonces, el lunes usar un permiso que se llenó el viernes, como que las condiciones, solo por el hecho del paso del tiempo, pueden haber cambiado. Claro. Ok. Y de la Definitivo. persona. Y de la persona, ¿no? Las Sí, condiciones. las condiciones de la persona después de un fin de semana, si es en Monterrey, un fin de semana futbolero, imaginen lo esperado a que ocurra en la planta, ¿no? Claro, no. Ahora, ¿hay alguna parte en alguna de estas normas que nos exente del permiso de trabajo porque la actividad que voy a hacer me lleva 3 minutos? No, no. Si hablamos de un trabajo en altura y vas a hacer una revisión visual que tarda un minuto, al final de cuentas estás subiendo. Así es. Entonces requieres ese permiso, ¿de acuerdo? Pero ese permiso no es decir, te doy el permiso para que vayas, te subas y te caigas. Ese permiso es para asegurarme de los riesgos que existen y que vas a implementar las medidas de control requeridas desde tu equipo de protección personal. Obviamente no se le va a expedir, no debiéramos expedir el permiso al trabajador que ingresó ayer, no porque ingresó ayer, porque no tengo la certeza de que ya fue entrenado, de que ya fue capacitado, de que ya fue informado de los riesgos a los que se expone. O tal vez ni siquiera le di a conocer la política de seguridad para ese tipo de trabajos. Entonces, no creo que sea conveniente que voy a tardar un minuto y me exenta del permiso. No, en ninguna parte de la norma nos lo menciona y pues bueno, la lógica es esta, ¿no? Que por más mínimo que sea el trabajo y la labor y el tiempo que vaya a durar, hay que supervisarla a conciencia, ¿no? Ahora bueno, reforzando un poquito esta parte de alturas, digamos, también la otra, a cierta altura ya requiero el permiso. Muchas empresas adoptan ciertas medidas, ¿sí? 1,80, de acuerdo a la norma, y otros son más exigentes, posiblemente se van a 1,20, 1,50. Ya cada quien lo establece en sus procedimientos internos. Sí. En la práctica, para tareas de la industria, hay directrices de tipo mandatorio en algunos grupos industriales, en el sentido de a partir de 1,20 es trabajo en altura. En otras partes dicen, bueno, si es trabajos de construcción, a partir de 1,80. En nuestro medio el usual es 1,80. Es el común en las fábricas. 1,80 es trabajo en altura y deberá de cumplir con todo el procedimiento que se tenga establecido desde el permiso implícito. Muy bien. Básicamente, ¿qué es lo que se podría revisar en esta parte de, digamos que voy a hacer un trabajo en alturas? ¿Qué es lo que es fundamental revisar? Propiamente habría que ver el escenario. Si voy a emplear una escalera, si voy a emplear un andamio, si voy a emplear una plataforma, son los tres más usuales o más comunes. Obviamente hay aquellos que son suspendidos, que son para mantenimiento de edificios altos, pero creo que la generalidad caen en estos tres: escaleras, andamios y plataformas. Entonces, en función del escenario, ¿qué revisar?
ahí viene justamente la parte del análisis de riesgo, que lo correcto es que lo tuviésemos previo. Si trabajo con andamios, estas son las condiciones. Si trabajo con escaleras, van a ser estas otras condiciones o establecer reglas. El equipo de protección personal, las condiciones del área de trabajo, los riesgos presentes. Cuando digo riesgos presentes, imaginemos un escenario donde hay líneas de conducción eléctrica, hablemos de conducción de fluidos, hablemos de equipos, partes en movimiento. Entonces, es revisar el escenario, y esa es la parte a la que renuncia el que autoriza un permiso sin ir a hacer la evaluación, sin ir a ver el escenario. Cuando en su escritorio lo firma, en la confianza de que ya conoce todas las instalaciones y todas las áreas de la empresa o de la organización, sí las conoce, pero cuando vas y lo ves de manera intencionada buscando, te vas a sorprender porque hay cosas que debieras de contemplar en ese permiso y establecer las medidas. Creo que soy muy insistente en esa parte, pero en la práctica veo que es de lo que más adolecemos en esos permisos, en verdad. Sí, por quererlo hacer más, de pronto más rápido, para no afectar la parte productiva, por no quitarte el tiempo, se llena de manera en sitio, ¿no? En escritorio. En escritorio. Pero la realidad es que tiene que hacerse físicamente donde se va a realizar esta actividad, e incluso, digo, ahorita lo mencionabas, ¿no? Que firman 4 personas. El caso en particular de espacios confinados. Y en este en particular también hay que avisar, o tienes que enterar al del departamento, ¿no? Al del área que definitivo, esa porque una de las condicionantes que debe existir en ese permiso es delimitar la zona de tu área de trabajo. A nivel de piso habrá que acordonarse, delimitarse, no como protección del que anda trabajando en altura. Bueno, en realidad sí es como protección de él, porque viene el montacargas y le tumba la escalera y se va a quedar colgado de la brocha. Ya sabemos a dónde va a llegar, ¿verdad? Si se queda colgado de la brocha. Definitivo que sí hay que enterar al del área, a los involucrados, delimitar el movimiento de vehículos en la zona que puedan afectar o modificar las condiciones de seguridad para quienes están ejecutando la tarea. Te mando saludos, ingeniero. Saludos de Juan Enrique. Muchas gracias, Juan Enrique, qué gusto. A ver cuándo te tenemos por acá, Enrique. Saludos. También manda a felicitar a la licenciada Gloria Fernández, representante del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos. Gracias, licenciada. Aquí del representante del capítulo Nuevo León, manda saludos y una felicitación por el tema que estamos tocando, que la verdad que comenta que bastante interesante. Saludos para Alex también. Gracias, ¿Sí? Igualmente. ¿Tienes admiradoras, Alex? No. Saludos por ahí a Mariano Catase, también nos están sintonizando ahí por Facebook. Saludos a los compañeros del programa de locución que estamos tomando por ahí. Vamos con Ernesto en la Ciudad de México, que nos está dando un cursito ahí, porque realmente, pues, como sabes, esto es improvisado y estamos tratando de ser un poquito, pues, profesionalizarnos un poquito más, ¿no? en ese sentido. Y la verdad sí me siento nervioso a un lado tuyo, te veo muy seguro, ingeniero, preparado, maquillado, y como no me dieron esa nos oportunidad. nos dijeron en el curso, tú con tu voz ya tienes el 40% del pase de la calificación, pero bueno, vamos a echarle bastantes ganas en esto, ya que andamos por acá. Muy bien. Sin aclarar, Rafael, que acordamos que esto lo vamos a platicar solo de manera introductoria, ¿de acuerdo? Por supuesto. Buscando que ojalá logremos que se genere una inquietud y pidieran o alguien quisiera luego venir y tocar a detalle, de manera fina, cada uno de estos tópicos, cada uno de estos áreas. Claro que sí, así es. Y como bien dices, pues los temas son bastante extensos, y ya si te metes a profundidad en cada una de estas normas, pues te pueden dar, simplemente los cursos, por ejemplo, de espacios confinados son hasta de 8 horas. Sí. Entonces, si no ves prácticas de la agencia, ¿verdad? Si no te vas a ir a 40 horas. No estamos horas. tocando exactamente, esto es hablando solamente de trabajos. Así es.
cuando se toca la parte de rescate, que no deberíamos, por si realizamos un adecuado trabajo, no tendríamos que llegar a esa parte. Pero pues existe y parte de la norma nos dice que tenemos que estar capacitados y preparados para en caso de... Sí, sí, y vale, ya que lo comentas así, vale la pena dejar claro las normas de que hablamos al inicio que regulan estas tareas establecen la obligatoriedad de contar con un procedimiento y con un personal entrenado para casos de emergencia, que realmente en la práctica, otra vez, es algo que no existe como tal. No como tal en la medida que se debiera, ¿ok? Claro. Sí. ¿Nos reportan por ahí, Alex, el audio? Sí. Bien, pues muchas gracias, Juan. Vamos a ver qué podemos hacer para mejorar en ese sentido con el audio. ¿Sí? Muy bien, pues entonces estamos platicando acerca ahorita de trabajos en alturas. ¿Con cuál quieres seguir? ¿Trabajos en caliente? ¿Espacios confinados? Bueno, pudiéramos hablar de trabajos en caliente, que se refiere a la norma como operaciones de corte y soldadura. Ok, que es la norma 027. En el quehacer diario, la mayoría de la gente acá en la industria le conoce como trabajos en caliente o trabajos calientes. Ajá. Y también, históricamente, han sido este tipo de trabajos los que han destruido instalaciones industriales. Claro. Sí. Y desgraciadamente en un gran porcentaje con operadores que no son propios de la empresa, sobre todo cuando son tareas de proyectos, instalaciones o mantenimiento de instalaciones. Entonces ahí otra vez la parte de gestión o de administración se vuelve crítica. Así es. Quisiera comentarte, Rafa, algo que digo, es común en nuestra industria. Cuando visitamos una empresa y casualmente pasamos donde hay un área de soldadura o un equipo de soldadura, un equipo de oxicorte, sin detenernos lo vemos e inmediatamente nos percatamos de cómo es común que encontremos equipos con ausencia de mínimas medidas de seguridad. Me refiero específicamente, es común ver, hagan un ejercicio en la próxima planta que visiten, empresa que visiten, es común ver que haya equipos de oxicorte donde su juego de manómetro, su juego de reguladores tienen manómetros sin carátulas, tienen manómetros con agujas dobladas o sin agujas. Entonces la pregunta sería, ¿cómo le hace el usuario para determinar la presión de salida si hablamos de acetileno? Generalmente lo hacen a pura experiencia, pero ¿qué ocurre cuando viene otro operador del equipo? Es común que encontremos esos equipos con sus mangueras con dañadas y con pegazones, usando pedazos de tubo de cobre que son contraindicados, sobre todo para el acetileno, sujetos con abrazaderas de tipo sin fin. Increíble, pero son comunes y no debiera de ser, o sea, es contraindicado este tipo de abrazaderas. Vemos que carecen de sus válvulas arrastraflamas, de sus válvulas check, tanto en manerales como en la salida de los reguladores. Cosas tan simples que en un recorrido pasando los vemos, se convierten en algo ordinario y algo común dentro de la industria. Y la razón única de ello es que no hay una auditoría formal de seguridad a esos equipos. Si vas y ves los bornes donde se conectan los cables de toma corriente o los cables del electrodo o de la tierra de un equipo de soldadura, los vas a ver todos corroídos, oxidados, que no es otra evidencia que un falso contacto, un calentamiento por un falso contacto. Y son esos detalles con los que se vive durante un mes, durante un año, durante 3 años o 5 años, que luego se convierten en un evento. Después de ello, sí somos capaces de reconocer los porqués. Pero ¿por qué nos ocurre esto? Por la ausencia de una auditoría, de una administración del proceso, del sistema. Sí, o a veces los mismos cilindros sin una sujeción adecuada,
ni siquiera a veces pegados a la pared o sujetos o sin su capuchón exactamente también. Y pues bueno, es de lo que también muchos adolecen, ¿no? Sí, ojalá que tuviéramos la capacidad de llegar realmente al usuario de las fábricas y que se implementaran estos, porque son riesgos potencialmente graves o escenarios para riesgos potencialmente graves con los que nos acostumbramos a vivir. Y no es otra cosa más que ausencia de un sistema de administración de esta parte. Entonces, aunado a que revisas el área físicamente, tu procedimiento que vas a hacer durante esa actividad, verificas las condiciones de tu herramienta. Definitivo. Y de tu equipo, ¿no? Ahorita que platicabas de alturas, revisar las condiciones del andamio, si están adecuadamente armados, ensamblados, sujetos. ¿Sí? Las condiciones de una plataforma, ¿sí? De cómo va a ser el acceso, si nos ha tocado ver muchas veces que usan el mismo montacargas con una tarima y sobre la tarima ponen una escalera también para alcanzar. La verdad, hay que reconocer la capacidad del mexicano, ¿no? Como se la ponga, la brinca. O sea, no tiene el equipo, pero lo improvisa. Pero esa cultura hace que caigamos en escenarios de riesgo que debiéramos de administrar. Pero lo que tú mencionas, Rafael, es recurrente. En nuestro medio, al menos que me toca hablar, que conozco de Monterrey, es recurrente. Y una disculpa si ofendemos a alguien, pero no es la intención. No. Simplemente es, pues, comentar algo de lo que se ha visto. Es real. Hay gráficas, hay fotografías, hay videos. No es general, no en todos los casos. Hay ejemplos realmente de empresas que realizan al pie de la letra sus protocolos. Sí. Y realmente hacen un análisis a conciencia y una supervisión adecuada, ¿no? Definitivo. Creo que acertado de tu parte. Hay que reconocer que tenemos o conocemos de empresas que van más allá del mínimo que nos pide la norma. Esto es real, pero desgraciadamente no podemos hablar de que es un 50-50. Sí. Todavía, desafortunadamente, es más el porcentaje de las que no vamos más allá. Así es. Y de alguna manera creo que el elegir hablar de estos temas fue esta letra muerta que todo el mundo tiene a lo mejor ahí en su biblioteca, en la oficina, ahora en medios electrónicos. Esta letra muerta de alguna manera sacarla, sacudirla y a ver a quién le cae ese polvito, ¿no? Pero sin incomodar a nadie, realmente no es ofender. No es la intención, no es la intención de esto, no es el espíritu ni del programa ni de nuestros compañeros, pero bueno, simplemente es una charla, ¿no? Y esto nos sirve a todos de experiencia, ¿no? Yo siempre he comentado que la parte de protección civil nació a raíz de las contingencias, ¿no? Que hemos vivido por lo largo de los años, ¿no? Desde el 85 han pasado situaciones críticas a nivel en todo el país, y todo eso nos ha dejado dolor, nos ha dejado experiencia, ¿sí? Y bueno, hay que aprender también de lo malo para no recaer en eso mismo. Dicen el aprendizaje cuesta, y como bien lo dices, prácticamente la normativa que tenemos ahora en la parte de seguridad y medio ambiente viene como producto o fruto de las malas experiencias históricas en cuanto a accidentabilidad, en cuanto a enfermedades de tipo ocupacional. Es que se han justificado el que se emitan estas normas. Desafortunadamente no todo mundo las entiende como tal, como una necesidad, o que vienen a atender una necesidad, y se quedan ahí como una letra muerta que solo cuando llega el inspector, solo cuando nos ocurre el accidente, volteamos a verlas o nos damos cuenta que hay que atenderlas e implementar lo que en ellas como mínimo se pide. Así es. Bueno, y nos manda saludos Perla Dávila, un saludo, Perla. Gracias, Perla, saludos. También por acá, te extrañamos, Perla, a ver cuándo te das la vuelta por acá. Manda saludos Héctor Paz, también el directivo del Colegio Mexicano de la Ciudad de México. Gracias, saludos. Qué gusto. Erendira Marrufo, por aquí está, también por ahí nos estuvo viendo, y Alejandro Hernández
Ortiz también. Gracias a todos. Y nos vamos, para que también escuchen el día de hoy, a las 18 horas, va a estar el licenciado Jerusalén Hernández Ramos, psicólogo social de la UAM, hablando acerca de percepción del riesgo social, para que también por ahí lo sintonicen, el día de hoy a las 18 horas. ¿Sí? Y pues bueno, recordarles nuevamente que nos escuchen en los diferentes epicentros, a Radio Togapan. Los lunes, Epicentro, recordarles, Epicentro Nuevo León de 4 a 5 de la tarde, Epicentro Sonora, martes, miércoles Ciudad de México, jueves Jalisco, viernes Veracruz, de 6 a 7 pm, lunes, miércoles y jueves. Los lunes es Epicentro Estado de México, miércoles Epicentro Colombia, jueves Epicentro Quintana Roo, y de 12 a 13 horas los sábados Epicentro Tehuacán, Puebla, para que por ahí estén al pendiente de los diferentes programas. Y bueno, continuando con el programa del día de hoy con el ingeniero Juan Manuel Rodríguez de la empresa PASI, ¿sí? Que dijimos que es portafolios De asesoría, servicios y suministros a la industria. Perfecto. PASI para abreviar. ¿Sí? Y bueno, nuevamente saludos a los compañeros del programa de locución que estamos por ahí activamente. Saludos a Alejandro Vergara, saludos a Paola Vergara también, a Henry de Colombia, Henry Peralta, saludos. Saludos a Juan Serrano, a Enrique, a Gloria, bueno, ya los saludamos por ahí, a Ernesto, nuestro instructor, saludos, a Alfredo Reyes también, a Alejandro Romero, a Héctor, saludos, y a Eric también gracias por todo el apoyo y por todo el soporte que nos están dando por ahí para llevar a cabo este curso tan interesante. Y bueno, continuando, ingeniero, con el trabajo de alto riesgo, ya hablamos de alturas, hablamos de trabajos en caliente. Ajá. ¿Sí? Espacios confinados por ahí, que ese, la verdad, hay mucha tela de dónde cortar. A ver, Rafael, yo de alguna manera he estado siendo muy crítico con la tarea que le toca a la administración del centro de trabajo, en el sentido de que digo de una manera muy reiterada que se deja la oportunidad de administrar, de anticiparse. Pero, ¿qué crees que ocurre con la contraparte, que son los trabajadores? Que son los que ejecutan el trabajo, peor aún, que son los que comprometen su integridad, su vida. ¿Qué crees que ocurre? ¿Por qué no reclaman ese derecho? ¿Por qué no hacen vigente ese derecho cuando van a ir a ejecutar un trabajo? ¿A qué crees que se debe? Bueno, pueden ser diferentes factores. Se vale que yo te pregunte a ti, ¿verdad? Sí, claro, esta charla de eso se trata. Pueden ser diferentes factores. Uno de ellos, puede ser el desconocimiento, ¿sí? La falta de capacitación. Perdón, los voy a anotar porque luego quiero que me los expliques. El desconocimiento, falta de capacitación. Que va de la mano. ¿Sí? Pues también el interés, la falta de interés o el querer hacer la labor rápido, porque a lo mejor ya se lo piden a última hora y él ya pronto son las 5 de la tarde y ya se tiene que ir, ¿no? O está pensando en otra cosa. Ajá. Y lo quiere hacer de una manera rápida, ¿no? ¿Algo más? ¿Alguna otra razón? Y en el caso del trabajador que no tiene desconocimiento, es decir, que sí conoce y que no hace vigente su derecho a prevenir lesiones, a prevenir fatalidades, ¿a qué crees que se debe? Pues él no sabe, no quiere o no puede. Y entonces vamos a decir que el no sabe no le aplica. No. Entonces, ¿cuál sería la siguiente causa? No quiere. No quiere. Ok, no quiere. Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Tú me dices que puede ser por falta de desconocimiento o falta de capacitación. La pregunta que sigue es, ¿y de quién depende cubrir esa ausencia de información, de capacitación? ¿De quién depende? ¿O a quién le toca? Al patrón. Al patrón, a la administración. Entonces volvemos otra vez como que a querer colgarle esa área de responsabilidad nada más al patrón, ¿verdad? Y si el trabajador no quiere y burla la regla de seguridad, ¿de quién depende que el trabajador haga la violación de las reglas de seguridad? O sea, en primera instancia, él mismo. Sí, él lo hace porque es una forma de mostrar su inconformidad, de protestar su disgusto para con la compañía.
Pero después de ello, ¿de quién depende que él pueda seguir haciendo eso? De la administración otra vez, ¿no? Vuelve a recaer. Vuelve a recaer. Entonces, lo planteo el cuestionamiento que al final de cuentas, si el trabajador, como bien dijiste, no quiere, no puede o no sabe, depende la solución de la administración. Otra vez, la solución final está, o de raíz está en la administración. Entonces, lo replanteo para volver a decir, bueno, finalmente quienes somos o son administradores de esto dentro de la organización, depende que se ejecute, que se cumpla con lo mínimo básico que nos piden estas normas. Así es. Entonces, obvio, no estoy exentando al trabajador de la parte que le toca, porque si lo hace, va implícita Sí. su integridad, su vida. Y las normas son claras porque hay obligaciones tanto para uno como para el otro. Ajá. Entonces, Pero no cuando sé el trabajador no la cumple, ¿quién le va a aplicar la norma? pues va directamente. El patrón, ¿verdad? Yo invito a que el patrón mejor diga, trabajador X, vaya a otra compañía donde le permitan no cumplir estas reglas antes de que se me accidente. Es más sano para el trabajador que le dé esa invitación a que lo haga después de que se accidentó o después justifique por qué ocurrió a los deudos. Queda la parte de responsabilidad, ¿no? Sobre Sí. quién recae esta, Así es. un accidente, una emergencia, una fatalidad, etcétera, sobre quién recae. Pregunta por aquí Juan Enrique, dice, para trabajos en caliente, ¿cuál es la formación que se debe tener, que debe tener el inspector de seguridad industrial, y es conveniente delegar esta actividad a un guardia de seguridad? ¿O qué formación previa le deben dar a un guardia de seguridad para desempeñar esta función? Lo anterior es por la expedición de los permisos de trabajo. Bueno. Ok. Creo que deberá ser una formación que les permita tener los elementos para hacer la evaluación o análisis de riesgo de cada escenario al que le va a expedir el permiso. Es decir, que realmente sea capaz de entender las condiciones que pueden representar un riesgo desde el punto de vista de que origine un incendio, una explosión, pero no solo del escenario previo antes de inicio de trabajo, sino el cómo el trabajo puede inclusive modificar esas condiciones del escenario, de la atmósfera, del espacio en el que se va a realizar el trabajo. Entonces deberá ser, insisto, una persona con suficiente capacitación. Creo que desconozco si hay un tema específico que diga cumple todos los elementos para formarlo como expedidor de permisos. Y en cuanto lo delegan en un vigilante, por experiencia les puedo decir que en nuestro medio aquí de Nuevo León caemos muy frecuentemente en el error de que si es el mejor vigilante va a ser el mejor elemento para expedir un permiso o para hacer un análisis de riesgo. No necesariamente. Generalmente caemos en ese error, y al que le tenemos más confianza porque las consignas las cumple al pie de la letra, le asignamos una tarea más, y en algunas veces no es capaz de desarrollar esa tarea. Entonces, sí tendrá que ser alguien, insisto, que conozca primero las condiciones de seguridad mínimas necesarias que debe cumplir el equipo que se va a emplear. Si hablamos de máquinas de soldar, si hablamos de un equipo oxicorte acetileno, si hablamos de que se va a emplear equipos para detención de caídas, que conozca, que sea capaz de evaluar, de reconocer las características que lo hacen fiable a ese equipo. Deberá ser alguien capaz de evaluar el escenario, así en términos generales. Perfecto. Bueno, por aquí también daban algunas alternativas. Saludos al ingeniero Alberto Lozano, que por ahí estamos dentro del grupo colegiado. ¿Alguna duda, alguna pregunta, Alex, por allá? No, ninguna. No, yo estoy acá. Bueno, dice, buenas tardes, trabajos en caliente, primeramente la capacitación del personal operativo, formato de análisis de riesgos, formato del permiso de trabajo en caso de aplicar, candadeo y etiquetado, y sobre todo la parte de la supervisión. Definitivo, y sin olvidar que la supervisión en trabajos en calientes
a diferencia tal vez de otros permisos, va más allá, horas después de que se terminó la tarea, después de que cerramos la tarea, hicimos limpieza, recogimos nuestros equipos. Un buen protocolo o procedimiento es hacer una supervisión posterior Claro. para asegurarnos que no quedó por ahí un fuego incandescente que no fuimos capaces de detectar y luego se convierta en un incendio. Correcto. Y Alberto, gracias definitivamente en los supuestos escenarios, normas que hemos hablado, la parte de candadeo, de eliminar, candadear o bloquear y etiquetar, definitivamente aplica. O sea, y eso es parte de lo que la evaluación del escenario previo al permiso nos va a determinar. Que habrá que seccionar el flujo de una tubería, que habrá tal vez que bajar el interruptor que alimenta las líneas que pasan en el área de trabajo, que habrá que detener algún fluido o etiquetarlo definitivamente. Bueno, lo que es propiamente el procedimiento de eliminar, candadear y etiquetar energías peligrosas. Correcto. Así es. Ahora, bien lo mencionas ahorita, ¿no? El permiso de trabajo o la actividad debe de concluir hasta dejar las condiciones adecuadas de seguridad posterior a tu trabajo, ¿no? Desde dejar ordenadamente la zona limpia, segura, ¿sí? Todavía entonces la parte de ir a revisar físicamente también en qué condiciones estás dejando el sitio, ¿no? Es correcto. Entonces ahí se vuelve a involucrar la parte quien extiende el permiso. Quien expide el permiso, quien lo autoriza. ¿Y qué ocurre si esta persona está fuera de planta? Definitivamente deberá dejar esa tarea a alguien más, pero que tenga el nivel de preparación y sobre todo el nivel de compromiso para ir a ejecutar esa tarea, de cerrar ya el permiso. Excelente. Muy bien. Ahora, ¿qué creen que debieran hacer con los permisos? Bueno, Se cierra, lo destruimos para que sea información no visible y lo mandamos al cesto, o qué o lo debiéramos, destruimos o lo conservamos. qué será lo correcto o lo conveniente para el sistema de administración de riesgos de la empresa. Si tu protocolo menciona que lo debes de resguardar por un periodo de tiempo, pues ya lo realizas, pero Acordémonos que las normas que mencionamos al inicio nos piden que a la autoridad del patrón tiene la obligación de mostrarle las evidencias de. Entonces, por cuanto estamos expuestos a que venga la autoridad y me lo pida, sí. y lo único con lo que voy a demostrar que estoy cumpliendo en el numeral que me pide el permiso es la evidencia, el permiso propiamente. ¿Cuánto tiempo debiéramos de conservarlo? No lo establece. No, ¿No? pero creo que mínimo 12 meses, Ok. que es lo exigible, al menos en esto de cumplimiento, cuando vemos la parte de el cumplimiento a cada una de las normas. Ok. Entonces, 12 meses, y si los tenemos foliados, creo que lo correcto es que los conserváramos primeras expediciones hasta la última expedición. Ok. Bueno, eso es un buen tip para poderlo tener ahí como resguardo, ¿no? O al menos 12 meses tenerlos a la mano y ya después. Archivados, Pues, después tenerlos tal vez si no archivados. quieres conservarlos en archivo muerto, que realmente no ocupan gran volumen o espacio, pudiéramos prescindir de ellos. Comenta aquí Gloria Fernández, dice, la causa principal, la falta de políticas de seguridad y higiene en el centro, o sea, la falta de políticas de seguridad en el centro de trabajo, que es una causa principal de este tipo de incidencias, ¿no? Sí, definitivo. Perdón, pero también obedece a la falta de conciencia de nuestros trabajadores. Sí. Me cuestioné ahorita por qué se niegan o por qué no hacen vigente su derecho a preservar su integridad, su vida, y entran a hacer estas tareas a la buena de Dios, valga decirlo de una manera, encomendándose solo al
Espíritu Santo. Perdón, pero por la forma en que lo expreso, pero así lo he visto en algunas partes. Nos damos cuenta que Dios existe cuando nos pasa. Pero Juan Enrique nuevamente dice, si la empresa donde se realizan los trabajos de corte y soldadura está asegurada por alguna institución, ya sea GNP, FM Global o alguna otra, ¿qué requisitos de registros escritos debo mantener para evidenciar ante cualquier siniestro? Bueno, algunas de las aseguradoras extranjeras nos piden sobre todo la parte de trabajos en caliente, el que tengamos o conservemos esos permisos, las evidencias de capacitación a los operadores y más allá cuando por una u otra razón se suspende el servicio del sistema hidráulico de protección contra incendios. Desconozco, Juan Enrique, con toda honestidad, el detalle de punto a punto que debiéramos de conservar para cumplir con las aseguranzas o aseguradoras extranjeras, que son las que luego más hacen énfasis en esta parte de trabajos en caliente. Muy bien. Pues ya nos estamos a 4 minutos, ingeniero, de cerrar el programa del día de hoy, 12 de marzo. Y la parte que falta de revisar la dejamos para la siguiente sesión. Nos falta todavía el tema de instalaciones eléctricas. Pero ese ya... ya lo veremos un poquito más adelante en otra sesión, teniendo aquí unos refuerzos que creo que Alberto, que está ahora por default, le tocaría ese tema. Claro. Con todo respeto. No, son temas que hay que dejarle a los especialistas, ¿no? Pues sí, como en esta mesa realmente hemos, como tú, gracias nuevamente por asistir, por regalarnos estos minutos de tu tiempo. Sabemos que traes una serie de actividades, pero bueno, te agradecemos nuevamente que nos hicieras el favor de estar por aquí con nosotros. No, gracias Rafael. La intención era de una manera así introductoria moverle un poquito el tapete a esto. Ojalá realmente genere alguna inquietud o algunas cuestiones que inciten a revisar esto y hacerlo vigente. Hay que ser más analíticos, hay que adentrarnos un poquito más a conciencia en estas actividades que sin duda son de las más críticas y que causan mayor incidencia a nivel industrial y a nivel en la parte de construcción, ¿no? Que sobre todo lo hemos visto constantemente por estos lugares. No sé si nos gusta regalar algún mensaje. No, básicamente, con todo el respeto que me merecen compañeros, compañeros que estamos en la lista de protección civil, cada vez que visitamos las empresas creo que podemos ser ese agente de cambio marcando esto, que a veces la empresa no quiere oír los detalles que tiene o las cuestiones que tiene por atender. Pero si somos conscientes, creo que es un compromiso de nuestra parte, a donde vayamos, no a asustar ni a apantallar al visitado, sino solamente hacerle ver que tiene ahí escenarios, que tienen causas probables de eventos que pueden ser muy graves, sobre todo en esta parte de trabajos calientes. Como bien lo dijiste, es común que manejen los cilindros como si fuera cualquier otra cosa, y son cilindros con 2.500 libras de presión, si hablamos de gases comprimidos, a excepción del acetileno, pero los manejan en forma indistinta, a veces rodando, a veces en diablitos sin una sujeción, que pueden volcarse, peor aún, como bien dijiste, sin su capuchón. Entonces, es cierto que puede ser desconocimiento, que puede ser desmotivación del trabajador la causa, pero al final de cuentas la administración permite que esto ocurra. Y ahí está, como dijo el comentario de la licenciada Gloria, parte de la raíz de las causas del problema. Gracias por la invitación. Gracias. No, al contrario, gracias, Alexander. Sí, nombre que por ahí vi un comentario también. Oscar Romero Cancio, saludos desde Hermosillo, Sonora. Pienso yo y veo que la mayoría de los accidentes se dan por actos inseguros. Soy partidario de que los operarios se concienticen. Excelente. Excelente.
excelente. Muchas gracias por el comentario. Gracias, Oscar. Aceptado. ¿De dónde es? De Hermosillo, Sonora. Sí, saludos a Hermosillo. Excelente ciudad. Pues bueno, estuvimos con ustedes el día de hoy desde Epicentro Nuevo León, transmitiendo con el ingeniero Juan Manuel Rodríguez de la compañía PASI. Vamos a repetir su correo electrónico por si gustan alguna duda, algún comentario. Es P de Pedro, A de árbol, doble S y latina, @prodigy.net.mx. ¿Sí? Y el teléfono es el 0181, es la LADA, 83 27 41 13. Es correcto, sí. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias nuevamente. Su servidor Rafael Salinas, Alexander en Controles. Así es. El día de hoy estuvimos transmitiendo desde Epicentro Nuevo León con el ingeniero Juan Manuel Rodríguez, hablando de trabajos de alto riesgo, ¿no? Sí. Entonces, pues muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Hasta la próxima. Un saludo, Gerardo, Pedro. Saludos. Todavía los estamos Villegas, esperando. Jorge Ibarra, saludos. Recuerden que estamos en sustitución de los titulares del programa. Y pues bueno, los esperamos para la siguiente. Perla, saludos. Gloria, por aquí nos vemos la próxima semana. Saludos.